Hank, ¿será que mi esposo se desmayó en el trabajo? No, recibí una llamada de la policía diciendo que mi esposa la habían llevado al hospital. Apenas llegué aquí, ¿Jason también se desmayó? Pensé que hoy tenía una reunión de negocios contigo. No, Jason tenía el día libre hoy. No estaba Daisy de campamento contigo. Katie, ¿qué pasó durante el viaje? Mi nombre es Katie. Me mudé a una nueva zona esta primavera con mi esposo, Jason, y nuestro hijo, Iggy. Nos mudamos porque el trabajo de Jason lo trasladó aquí. Al principio, parecía que Jason iría solo, pero cuando supo que había alojamiento para familias, insistió en que nos mudáramos todos con él. Él dijo, vengamos todos a vivir juntos. Sería muy solitario que me fuera solo. Yo quería estar con papá. Le pregunté, ¿estás seguro de que quieres dejar a tus amigos y a los niños que te gustan? Él respondió, no tengo niños que me gusten, y puedo hacer nuevos amigos fácilmente. Estar con papá es lo que quiero. Después de eso, nos mudamos aquí. Al principio, fue difícil adaptarse al nuevo lugar, pero poco a poco, hicimos nuevos amigos. La persona con la que mejor me llevaba era Daisy. Tenía mi edad y era la esposa del colega superior de Jason. Vivíamos en la misma casa de la empresa. Nuestros hijos iban a la misma escuela y estaban en la misma clase. Nos llevamos muy bien desde el principio. Katie, ¿alguna vez has pensado en conseguir un trabajo a medio tiempo? Me preguntó Daisy. Le dije, sí quiero trabajar, pero aún no estoy segura. ¿Es por los niños? Preguntó. Respondí, no te preocupes. Mi hijo está bien quedándose solo en casa cuando yo trabajo. Daisy dijo, tienes razón. Tal vez deberías hablar con tu esposo y tu hijo sobre eso. ¿Por qué no trabajas en el mismo lugar que yo? Están contratando, pero no mucha gente ha postulado, sugirió. Daisy trabajaba en un supermercado cercano. No estaba segura de si alguien como yo, que soy un poco descuidada, podría manejarlo. Cuando le dije esto, Daisy respondió, si piensas eso, ¿qué pasa conmigo? Eres más responsable que yo, estoy segura de que estarás bien. Con el ánimo de Daisy, decidí hablar con mi esposo sobre ello. ¿Por qué no lo intentas? Si trabajas, tal vez podamos permitirnos algunos lujos más, dijo. Mi esposo fue muy comprensivo y estuvo de acuerdo en que debería aceptar el trabajo. Bueno, no creo que podamos permitirnos tantos lujos, dije. Yo me quedo solo en casa, Jay, tiempo ilimitado de juegos. Mi hijo estaba despreocupado por eso. Vamos, compórtate, le dije. Está bien, hablaré con Daisy sobre esto mañana, le dije a mi esposo. Antes del traslado, mi esposo dudaba sobre que trabajara, pero en ese momento, no me di cuenta de lo bonito que sería vivir en una casa de la empresa. Al día siguiente, cuando le dije a Daisy que mi esposo e hijo estaban de acuerdo, se puso muy feliz, incluso me mostró el lugar de trabajo y me contrataron sin problemas. Estoy tan feliz de que podamos trabajar juntas, dijo Daisy. De hecho, cuando refiero a alguien para un trabajo, recibo una pequeña bonificación. ¿En serio? No lo sabía, respondí. Es una cantidad pequeña, pero, ¿qué tal si la usamos para un buen almuerzo alguna vez? Sugirió. ¿En serio? Le pregunté. En serio, es una promesa, dijo. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió por una razón. El supermercado estaba tan escaso de personal que mi primer día de trabajo se retrasó 2 días. El siguiente día libre de Daisy coincidió con mi primer día, así que no estaría allí. No te preocupes, todo estará bien, todos ahí son amables, aunque esté ocupado, dijo Daisy. Ya veo, está bien, haré lo mejor que pueda, respondí. En mi primer día de trabajo, estaba nerviosa, pero tal como dijo Daisy, todos fueron amables y rápidos para ayudarme cuando tenía preguntas. Después de 3 meses trabajando a medio tiempo, ya podía manejar la mayoría de las tareas. A principios de agosto, Daisy vino a hablar conmigo sobre un problema. Tengo algunos asuntos familiares que atender pasado mañana, y coinciden con el viaje de campamento. Kenny está realmente emocionado por ello. ¿Podrías llevarlo contigo?, me preguntó. Kenny es el hijo de Daisy. El viaje de campamento que mencionó Daisy es un evento anual organizado por la escuela primaria, pero solo se permite si un adulto responsable está presente. Como Daisy siempre había sido amable conmigo, no pude encontrar una razón para negarme. Claro, es justo ayudarnos entre nosotros en momentos como este. Para ser honesta, estaba un poco nerviosa por ir de campamento con personas con las que no me llevaba muy bien, pero lo vi como una oportunidad para devolverle a Daisy su amabilidad. Bueno, si pasa algo, mi esposo puede ayudar, le dije. ¿No está trabajando tu esposo ese día?, me preguntó Daisy.
mi esposo lo mencionó. Dijo que tiene una reunión de negocios importante ese día. Dije. Ah, sí, respondió Daisy. Como no había escuchado nada, cuando mi esposo llegó a casa, fui directo a hablar con él sobre eso. Oh, ¿se me olvidó mencionarlo?, dijo. No escuché nada, perdón, pero realmente no puedo faltar ese día. Pero si es una reunión de negocios, puedes venir en la tarde, ¿verdad?, le pregunté. Iggy estaba muy emocionado por ello. Por un momento, mi esposo parecía confundido, pero luego dijo, lo siento, pero tengo que atender a unos clientes después. Le pediré disculpas a Iggy luego. Mi esposo lo dijo con una expresión que dejaba claro que no había espacio para discutir. Para el viaje de campamento, el tema era llevar algo divertido para cocinar. Aunque nunca había ido de campamento ni cocinado al aire libre, decidí hacer tocino y dar lo mejor de mí. Pasé una semana preparando un ahumador casero usando una caja de cartón, basado en la información que encontré en línea. La mañana del viaje de campamento, mi esposo se preparó para el trabajo como siempre y se fue. Mi hijo y yo estábamos ocupados preparándonos desde la mañana. Dijiste anoche que ya estabas listo, le dije a mi hijo. Lo siento, se me olvidó, respondió, no había preparado su ropa. Finalmente, terminamos de preparar todo, revisamos los candados y salimos de la casa. Uf, qué alivio, ahora tenemos tiempo de sobra. Iggy, apaga el aire acondicionado, le recordé. Fuimos a la casa de Daisy a recoger a Kenny. Katie, por favor cuida a Kenny, me dijo Daisy. Claro, Daisy, cuídate en casa de tus padres, respondí. Nos dirigimos al campamento en mi coche. Aproximadamente 30 minutos después de salir de casa, me di cuenta de algo. Había empacado el cartón para ahumar, lo cual estaba bien, pero había olvidado lo más importante, la carne para el tocino que había preparado. Afortunadamente, a pesar de la mañana ocupada, todavía teníamos algo de tiempo libre. Perdón, olvidé algo. Voy a regresar a casa, dije. Espera, pero antes te molestaste conmigo por olvidar algo, dijo mi hijo. Lo siento, seré rápida, le dije. Así que pasamos otros 30 minutos apresurándonos de regreso a la casa de la empresa. Fuimos a mi cuarto con los niños. Al entrar en la habitación, algo se sentía raro. Está fresco aquí, dije. La temperatura había estado muy alta desde la mañana, y afuera hacía un calor insoportable. Normalmente, si apagas el aire acondicionado, la habitación se calienta rápido, pero nuestra habitación seguía fresca. Me di cuenta de que el aire acondicionado había quedado encendido. Iggy, te dije que apagaras el aire acondicionado. Lo apagué, respondió. Saqué la carne del refrigerador y me di cuenta de que había dejado la bolsa térmica en el cuarto. Recordé haberla puesto en un lugar visible después de despertarme anoche para asegurarme de no olvidarla. Iggy, perdón, ¿puedes traer la bolsa térmica del cuarto? ¿Por qué la pusiste en un lugar tan raro?, preguntó. A pesar de que se quejaba, mi hijo fue a traer la bolsa térmica. Mamá, tú también hablas, dijo. Perdón, respondí, está bien, vamos a apurarnos. Una vez más, nos dirigimos al campamento. Llegamos justo a tiempo para la reunión, pero llegamos con bien. Al principio estaba nerviosa, pero las madres de los compañeros de mi hijo comenzaron a hablar conmigo. Cuando saqué el ahumador, todos se sorprendieron. Noté que los platillos que otras personas habían traído eran sencillos y fáciles de preparar. Tal vez me había entusiasmado demasiado. Aún así, me uní a las conversaciones y ayudé con los preparativos. Poco después de llegar al campamento, recibí una llamada de un número desconocido. Era la policía, y me dijeron que mi esposo había sido llevado al hospital. Al escuchar esto, comencé a entrar en pánico. Una madre amablemente ofreció, yo me quedo con tu hijo aquí, así que deberías irte rápido. Perdón. Mucho gusto, gracias por tu ayuda, dije, sintiéndome ansiosa. Corrí al hospital. Cuando llegué, el esposo de Daisy, Hank, estaba allí, vestido con traje. Hank, ¿podría ser que mi esposo se haya desmayado mientras estaba en el trabajo?, le pregunté. No, respondió Hank. Recibí una llamada de la policía diciendo que mi esposa fue llevada al hospital. Acabo de llegar aquí. ¿También se desmayó Jason? ¿Qué? Pensé que tenía una reunión de negocios hoy contigo, dije. No, Jason tenía el día libre hoy. Además, no estaba Daisy acampando contigo. Katie, ¿qué pasó durante el viaje de campamento?, preguntó Hank. Daisy de repente dijo que tenía asuntos urgentes en casa de sus padres, así que yo me encargaba de Kenny, y fuimos a acampar juntas. Nuestros pensamientos estaban llenos de preguntas, ya que la conversación no tenía sentido.
En ese momento, un oficial de policía se acercó a nosotros. Ustedes son el esposo de Daisy y la esposa de Jason, ¿verdad?, preguntó el oficial. Sí, respondimos ambos. El oficial parecía tener problemas para hablar mientras continuaba. Hace aproximadamente una hora, recibimos un reporte de un residente del edificio de apartamentos enfrente de la casa de la empresa. El reporte decía que había una persona desnuda causando disturbios en el balcón. La policía fue inmediatamente a la casa de la empresa, pero no pudieron confirmar nada desde afuera. Luego subieron rápidamente al apartamento vecino y miraron hacia la casa de la empresa, donde encontraron a 2 personas desnudas, completamente exhaustas. Se llamó al administrador de la propiedad para abrir la puerta. Cuando entraron, encontraron que la ventana del dormitorio que da al balcón estaba cerrada con llave. Rescataron a las 2 personas y las llevaron al hospital. En ese momento, ambas estaban conscientes. Al parecer, Daisy le dio su identificación a la policía. Estaban sufriendo de golpe de calor y están recibiendo líquidos intravenosos. Actualmente están dormidos. Una vez que se calmen, planeamos hablar con ellos, explicó el oficial. Entonces, ¿están bien ahora?, pregunté. Están estables por ahora, pero estarán en el hospital por un tiempo, respondió el oficial. Por cierto, ¿dónde estuvieron ambos hoy? Yo estuve fuera por trabajo, dijo Hank. Estuve en el campamento escolar con mi hijo y el hijo de Daisy. Nosotros estábamos encerrados en el balcón, añadí. ¿Sabes quién podría ser el responsable? No, antes de irnos al campamento, me aseguré de que todo estuviera cerrado. No había nada en el balcón en ese momento. Mi esposo había salido antes que nosotros, respondió Hank. Entendido, esperaremos a que se recuperen. Ambos estarán hospitalizados por un tiempo, dijo el oficial. Hubo una ligera tensión entre Hank y yo mientras estábamos ahí. No quería pensar demasiado en ello, pero Hank dijo, sí, probablemente, con una expresión seria en su rostro. Después de eso, Jason volvió a casa por un tiempo, y yo regresé al campamento. Cuando llegué, los otros adultos estaban hablando sobre la policía y la ambulancia en la casa de la empresa. Perdón, pero necesitamos irnos a casa. Papá está en el hospital, le dije a Kenny. ¿Por qué? ¿Qué pasó?, preguntó Kenny, preocupado. Le expliqué la situación, y nos despedimos de las otras madres antes de irnos. Mientras salíamos, no pude evitar sentir que todos nos observaban con curiosidad. Cuando llegamos a casa, me sentí incómoda. Unos días después, tanto mi esposo como Daisy se habían recuperado y terminaron de hablar con la policía. Regresaron a casa con seguridad. Estaba esperando a que mi esposo regresara a la casa de la empresa. Cuando llegó, se veía incómodo. Jason, ¿qué diablos está pasando?, le pregunté en voz baja. Con la cara pálida, mi esposo comenzó a hablar. Katie, lo siento. Daisy insistió. ¿De qué hablas?, le pregunté, confundida. En realidad, Daisy y yo tuvimos una relación durante la preparatoria, dijo. Me quedé sorprendida. Nunca había escuchado esta historia de ninguno de los dos. Al principio fue algo casual, pero luego Daisy dijo que quería ser mi esposa, aunque solo fuera por un día. Mi esposo continuó explicando que su relación comenzó después de que se reencontraron. También mencionó que Daisy me había animado a trabajar a medio tiempo, para que pudiera rastrear mis turnos. Durante el viaje de campamento, planearon mentir sobre su paradero y pasar la noche juntos. Nos vieron salir y aprovecharon la oportunidad. Regresaron a nuestra casa mientras aún estábamos fuera, pero quedaron atrapados en el balcón cuando Iggy regresó inesperadamente. ¿Por qué el balcón?, le pregunté, aún confundida. No esperaba que Iggy entrara, respondió mi esposo. Actué por impulso y cerré la ventana cuando me fui. Fue entonces cuando recordé algo que Iggy había dicho antes. Mamá, tú también hablas. Pensé que se refería a la bolsa térmica, pero ahora me di cuenta de que se refería al hecho de que la ventana no estaba cerrada correctamente. Mi esposo continuó, explicando que lucharon por volver a entrar, pero la ventana estaba cerrada y ninguno de los vecinos estaba en casa. Saltar desde el tercer piso era imposible. Habían quedado atrapados en el balcón, asustados y sin saber qué hacer. Resultó que el seguro cierre de las puertas por parte de mi hijo había llevado inesperadamente a que mi esposo y Daisy recibieran su castigo. Pasaron horas en el balcón, sin ser notados durante el día laboral, cuando había menos gente. Cuando la policía los rescató, estaban en un estado cercano a la muerte. Al darme cuenta de esto, no pude evitar reírme incrédula. Esto es lo que pasa cuando mientes y tienes una aventura a mis espaldas, dije. Mi esposo se disculpó y sugirió que nos mudáramos de la casa de la empresa, pero le respondí, no tenemos que mudarnos, tú eres el único que vive aquí ahora. Para mi sorpresa, mi esposo me dijo,
mientras estabas en el hospital. Nos mudamos. Me quedo en casa de mis padres. Dijo que hoy era su día de alta. Me sentí traicionada y le entregué los papeles de divorcio que había preparado. Divorcio. Katie, por favor, no me hagas eso, rogó, pero fui firme. Ya tomé una decisión. Voy a exigir pensión alimenticia y manutención infantil. Ignorando sus ruegos, salí de la casa de la empresa y busqué asistencia legal. Presenté una demanda por daños contra mi esposo y Daisy y pedí manutención infantil hasta que mi hijo se graduara de la universidad. Curiosamente, tanto mi esposo como Daisy enfrentaron acciones legales. La aventura de mi esposo con la esposa de un compañero de trabajo lo llevó a renunciar a la empresa. Encontró otro empleo, pero su salario se redujo significativamente y tuvo dificultades económicas. En cuanto a mí, ya había terminado mi relación con Daisy. Mientras ella estaba hospitalizada, ella y mi esposo acordaron valorar a sus familias a partir de ahora, y no la he visto desde entonces. Me mudé con mis padres, y mi hijo estaba feliz allí. Encontré un nuevo trabajo y me comprometí a comenzar de nuevo y disfrutar de la vida al máximo.